¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Nos encontramos de nuevo en nuestro tiempo de reflexión y estudio de la palabra del Señor a través de los medios digitales. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares en este día 112. Te pedimos que le des like, me gusta, suscríbete, toca la campana. Qué bueno que se están suscribiendo, cada vez estamos aumentando, vamos lentos pero seguros. Quiero dar un saludo muy especial a Gina Massa en los Estados Unidos. Me envió un audio muy bonito de una hermana que está pidiendo que estemos orando por ella. Ella está apenas mirando el día 52 y está muy emocionada. No me colocaron su nombre, pero damos gracias al Señor por la vida de ella. Ella dice, oren al Señor por esta negra. Entonces, el Señor sabe quién es. Gina me enviará seguramente el nombre, pero vamos a tener una palabra de oración por ella. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que esta persona que ha pedido que oremos por ella, tú toques su vida, tú le sigas ayudando a crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo. Gracias por la vida de Gina allí en los Estados Unidos. Señor, permítele que pueda regresar pronto a su país, que se abran los vuelos y ella pueda salir, Señor, de este confinamiento en un país extraño y aparte de eso alejada también de su entorno acá en Colombia. Tu bendición sea sobre ella en Cristo nuestro Señor. Amén. También, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que toques y sigas obrando en el cuerpo de José Raúl Galvis. Tu bendición sea sobre él. Gracias porque has salido de la clínica, pero te pedimos en el nombre de Jesús que termines la obra perfecta que iniciaste en su cuerpo. En Cristo te damos muchas gracias, Padre, por él. Amén. Bien, mis queridos amigos, ¿sabe que usted puede crecer y puede seguir creciendo? No importa la edad que tenga, todavía puede crecer. Técnicamente, los hombres dejan de crecer a los 18 años y las mujeres lo hacen a los 16. No obstante, su maduración se completa en los siguientes 6 u 8 años siguientes. Mientras que el cuerpo humano está en proceso de crecimiento, las células constructoras sobresalen fabricando a mayor velocidad. Una vez que acaba esta etapa, entonces serán las células destructoras las que tomen la delantera y por lo tanto nuestro cuerpo va perdiendo efectividad poco a poco a lo largo de nuestra vida. Lucas capítulo 2 versículo 52 dice, y Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Por esa razón todavía puedes crecer, porque Jesús crecía en estatura, pero también dice en sabiduría y también en la gracia de Dios. Crecía para con Dios y para con los hombres. La vida, mis queridos hermanos, es dinámica. Por lo tanto, también la vida cristiana tiene una dirección que incluye el crecimiento. Efesios capítulo 4 versículo 15 de la palabra dice, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Dios nos llama a crecer, nos invita a crecer. El apóstol Pedro lo dice en su segunda carta en el capítulo 3 versículo 18, más bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecemos en lo que Dios nos ha dado, la gracia de mantenernos en una relación personal con Él. Ustedes y nosotros debemos tener en cuenta el crecimiento cristiano y tener en cuenta que es individual y colectivo a la vez. Al vivir en interdependencia con otros, crecemos dentro de la comunidad, sea esta familiar, sea esta eclesial, o sea, el cuerpo de Cristo, la iglesia, y también socialmente, pues llegamos a ser individuos de una sociedad a la cual debemos ser útiles. El crecimiento como hijos de Dios lo explicó el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 22, cuando habla acerca de que debemos tener los frutos del Espíritu en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, templanza, control de nosotros mismos.
Dios nos llama a crecer al colocar ese deseo en nosotros, porque Dios es el que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y nos dice que hagamos todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. El salmista usa una imagen para hablar acerca de ese deseo de crecer en el Señor. En el Salmo 42, versículo 1, él habla acerca del siervo sediento, para manifestar así que nuestro deseo de crecer espiritualmente debe ser como el siervo que busca las corrientes de agua. Así suspira por ti, oh Dios, el alma mía, dice el salmista. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Y el apóstol Pedro de igual manera lo ilustró con un bebé recién nacido, allí en primera de Pedro 2:2, cuando nos dice que debemos como niños recién nacidos buscar con ansias la leche espiritual pura. Y así podremos entonces crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor, en la salvación que Él nos ha dado. En estos 112 días que llevamos con el día de hoy, lo que ha sido precisamente nuestro propósito es ayudarles en este peregrinaje de crecimiento. Para los que son expertos en la investigación bíblica, en el conocimiento de la palabra, lo que hacemos es simplemente recordarles aquí lo que ya conocen, una especie de repaso espiritual. Y para los que apenas están comenzando, acompañarlos en el desarrollo de la vida espiritual. ¿Qué es el crecimiento cristiano? ¿De qué manera crecemos los cristianos? Algunos consideran que por acumular más conocimiento bíblico, entonces ese es crecimiento cristiano. Otros argumentan que por llevar a cabo buenas obras cristianas, ese es el crecimiento cristiano. También están los que consideran que se debe al desarrollo de nuestras virtudes semejantes a las de Cristo, que ese es el crecimiento cristiano. Las respuestas anteriores representan nuestros conceptos acerca de qué significa crecer como cristiano. Sin embargo, queridos amigos y hermanos, el crecimiento cristiano, según la Biblia, no es un asunto de conocimiento o esfuerzo propio. Uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento espiritual es que solemos intentar cambiar lo que hacemos en vez de lo que somos. Estamos tan empeñados en hacer ajustes en lo que las personas ven de nosotros que olvidamos lo más importante, lo que Dios puede ver. Es un asunto totalmente del crecimiento en la vida. La vida que debe crecer es la vida divina, la vida de Dios. Cuando nos volvimos a Dios por primera vez y creímos en Jesucristo, aceptándole como nuestro Salvador y Señor, no solamente fuimos salvos del juicio, incluso, es más, nacimos de nuevo, dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 3. Nacimos en nuestro espíritu con la vida de Dios. Ahora, parte de nuestra vida humana tenemos la vida de Dios morando en nosotros. Y así como el nacimiento de un niño es solamente el comienzo de una vida y sigue creciendo en esta vida hasta llegar a alcanzar la madurez, de la misma manera somos engendrados con la vida de Dios. Ahora, parte de nuestra vida humana tenemos la misma vida de Dios en nosotros. Así como ese niño comenzó a crecer, nosotros debemos crecer hasta llegar a la madurez espiritual. Solamente es el comienzo que Dios desea ver en sus hijos, en usted, en mí, crecer en la gracia y el conocimiento de Él. Crecer como cristiano no es el desarrollo de nuestra vida natural o humana. Es el crecimiento de la vida de Dios en ti y en mí. Dios está en el negocio de transformarnos a la imagen de su Hijo. Él quiere que crezcamos espiritualmente y necesitamos su ayuda para esta clase de transformación que no es superficial, sino que ocurre dentro de nosotros. Dios está en el negocio de transformarnos a la imagen de su Hijo, como les dije. Él quiere establecer o ha establecido para nosotros un objetivo. Efesios capítulo 4, versículo 13.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice la palabra del Señor, ¿hasta qué? Dios sigue trabajando en la transformación de nuestra vida. Pero dice, todos lleguemos, o sea, hasta que todos lleguemos, todos, es universal. Es incluyente, no es excluyente. Dios quiere que todos tengamos ese crecimiento y ese desarrollo espiritual. No es solamente para líderes espirituales, no es solamente para pastores, no es solamente para los líderes más avanzados. No, Dios quiere que todos lleguemos a la estatura y la plenitud de su Hijo. Pero dice, hasta que todos, ¿qué? Lleguemos. Salvación ya, porque dice lleguemos, o sea, no hemos llegado. Salvación ya, pero todavía no. Filipenses 3:12 dice el apóstol Pablo, no es que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces Pablo está diciendo que él no pretende haberlo alcanzado ya, sino que ¿qué hace? Sigue, continúa. Y por eso dice el Señor, hasta que todos lleguemos. ¿A qué? A la unidad de la fe. Es el crecimiento espiritual que se basa en el nuevo nacimiento, como les dije de Juan 3:3. Para crecer tuviste que nacer, igual en la vida espiritual. Tu crecimiento espiritual no tiene que ver con tus padres, amigos o familiares, sean creyentes ellos. Te pueden dar testimonio, pero se trata de un asunto individual para aquellos que han sido adoptados por Dios, algo personal entre Dios y tú. En segundo lugar, el crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. Así pues, dice la palabra, no seáis necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos guiará hacia toda verdad y nos consuela. Juan capítulo 16, versículo 13. Y Juan 14, versículo 26. No hay crecimiento espiritual en nuestras vidas si el Espíritu no está trabajando estas cosas en ti y en mí, cosas que Él solo puede hacer en nosotros. En tercer lugar, el crecimiento espiritual se basa en un conocimiento experiencial de tu experiencia de la gracia de Dios. Tenemos mucha información sobre Dios, conocemos sus atributos, podemos citar incluso la palabra de Dios de memoria, hablar sobre lo que Pedro escribió. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Así que, mis hermanos, eso se trata cuando lo conoces en privado. ¿Estás teniendo tú una relación con Dios? En cuarto lugar, el crecimiento espiritual genera una actitud de humildad. Es contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente mientras somos orgullosos. Si lo que sabes de Dios es correcto, ese conocimiento debe llevarte a reflejar lo que Dios es. Y Dios exalta al humilde y tiene una pasión singular por él. Sin embargo, la misma Biblia enseña que Él resiste a los orgullosos, Santiago 4:6. Así que el crecimiento espiritual debe generar en ti y en mí una actitud de humildad. En quinto lugar, el crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real. Dios nos recibe tal y como somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos así. Por eso en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice que debemos renovarnos por medio de la transformación de nuestro entendimiento a fin de que podamos comprender cuál sea la voluntad de Dios para usted y para mí, que es agradable y es perfecta. Romanos 12, 1 y 2. Y en sexto lugar, el crecimiento espiritual inspira una actitud de avance. Cuando Dios está trabajando en nuestras vidas, nos reta a seguir creciendo. El apóstol Pablo escribió al respecto: hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya,
Pero una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio supremo, el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Y en séptimo y último lugar, el crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. Nuestro Señor Jesucristo enseñó: y el que entre ustedes quiera ser el primero, será el siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, versículos 27 y 28. Entonces, querido hermano, no olvides que tú debes estar creciendo, continuar creciendo día tras día. Como aquel tango que dice: hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Entonces, cada día tenemos que ser mejores, tenemos que seguir creciendo en el Señor, creciendo en nuestra fe, creciendo en la gracia, creciendo en el conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos al Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús por todos los que nos están escuchando, que nos están viendo a través de este video, que están llegándoles tu palabra a través de los medios digitales, que ellos puedan crecer en la gracia y en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, que ellos puedan tener la vida eterna, y la vida eterna es que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien enviaste en rescate por todos nosotros. Ayúdanos a crecer en la gracia, ayúdanos a crecer en tu amor, ayúdanos a crecer conforme a tu propósito para hacerte agradables en todo. Y bendice a todos los que nos están escuchando, bendice sus familias, sus hogares, su economía, y Padre del cielo, esta situación por la que estamos viviendo y atravesando, la dejamos en tus manos para gloria de tu nombre, y porque tú serás glorificado una vez que termine todo esto. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos, que el Señor me les guarde y sigan creciendo en la gracia.